Distribución de probabilidad binomial. Bueno, existen tres tipos de distribución de probabilidad. Uno de estos es binomial, la otra es hipergeométrica y la otra distribución que conocemos es la de Poisson. Entonces vamos a aprender a diferenciar cada una de estas distribuciones a través de sus características, y cuando abordemos cualquier tipo de problema, como tenemos presente cada una de estas características de estas distribuciones, podemos determinar cuál debemos aplicar en cada uno de los casos que se presenten. Entonces, para la distribución de probabilidad binomial existen estas características. El resultado de cada ensayo de un experimento se clasifica en una de dos categorías mutuamente excluyentes, solamente son dos: éxito o fracaso. La variable aleatoria permite contar el número de éxitos en una cantidad fija de ensayos. Bien, la probabilidad de éxito y fracaso es la misma en cada ensayo. Los ensayos son independientes, lo cual significa que el resultado de un ensayo no influye en el resultado del otro. Bien, cuando les presento a ustedes el ejemplo, vamos a identificar cuál es el éxito o fracaso, cuál es la variable aleatoria que nos va a permitir determinar el número de éxitos de cada una de esas cantidades fijas, cuál es la probabilidad de éxito y de fracaso en cada uno de los ensayos cuando se practican. Los ensayos son independientes, lo cual no depende uno del otro. Entonces, ya en un momento les presento a ustedes el ejemplo, y adicional nosotros debemos aplicar una fórmula que nos permite identificar nos permite darle solución a ese determinado problema. Entonces veamos cuál es la fórmula. Bien, la fórmula es: la probabilidad de X es igual a N, que N en este caso es el número de ensayos, con C, vamos a colocar aquí C, que sería la fórmula de combinación, de X, que corresponde a la variable aleatoria definida como el número de éxitos, de la probabilidad de éxito elevada a la N, que en este caso es el número de ensayos, y Q, que es la probabilidad de fracaso elevada a la N menos X. Entonces, voy a escribir aquí cada una de las variables para que ustedes tengan presente a qué hace referencia esto de la distribución de probabilidad. Entonces veamos cómo nos queda. Bien, entonces tenemos que la C corresponde al símbolo de combinación, la N es el número de ensayos, X es la variable aleatoria del número de ensayos que se le asigna cuando se nos presenta a nosotros el problema, P es la probabilidad de éxito y Q es la probabilidad de fracaso. Bien, entonces para comprender vamos a ver un ejemplo. Entonces se los voy a presentar, permítanme un momento. Bien, dice: USA Airways tiene 5 vuelos diarios de Pittsburgh al aeropuerto regional de Bradford, Pensilvania. Suponga que la probabilidad de que cualquier vuelo llegue tarde sea de 0.20. ¿Cuál es la probabilidad de que ninguno de los vuelos llegue tarde hoy? ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente uno de los vuelos llegue tarde hoy? Bien, entonces en el problema vamos a identificar cada una de las variables que corresponden. Este problema es de distribución binomial, entonces veamos cómo nos queda. Entonces aquí vamos a seleccionar que la probabilidad de éxito, como nos menciona el problema, es de 0.20, ¿cierto? Y en este caso, ¿cuál sería la probabilidad de fracaso? Entonces sería Q de 1 menos 0.20. Entonces Q en este caso sería la probabilidad de fracaso sería de 0.8. Bien, entonces veamos cuál sería el valor correspondiente al número N, sería 5. En este caso, este sería el número de ensayos, porque nos dice que son 5 vuelos diarios en ese aeropuerto. Y en este caso, ¿cuál sería X? ¿Qué valor toma X? Que sería en este caso la variable aleatoria con el número de ensayos, en este caso de éxitos. Aquí nos menciona en la primera pregunta que ninguno, entonces como no es ninguno, es 0. Entonces vamos a ver cómo nos quedan pues los datos para ingresarlos en la fórmula. Recordemos que la fórmula que para allá la probabilidad en este caso sería P de X
es igual a n de la fórmula de combinatoria, que en este caso sería x de la probabilidad de éxito elevada a la x, ¿cierto? Y todo esto multiplicado por q, ¿cierto? Que sería la probabilidad de fracaso elevada a la n menos x. Entonces vamos a reemplazar estos valores en nuestra fórmula. Entonces veamos cómo nos queda. Entonces la probabilidad de x es igual a n, que en este caso sería 5, de 0. En este caso la probabilidad de esto, aquí esto lo vamos a colocar en un signo de agrupación que me indica que es un producto, que es 0,20, esto elevado a la x, que es 0, y esto multiplicado por q, q en este caso es 0.8 elevado a la n, que sería 5 menos 0. Entonces me va a quedar que esto es probabilidad de x es igual a 5, la combinatoria es 0, esto 0.2 elevado a la 0 por 0.8 elevado a la 5. Entonces vamos a ingresar estos datos en la calculadora, y pues en el caso de la combinatoria pues vamos a resolverlo aquí. Veamos cómo nos queda. Entonces la fórmula de combinatoria es 5 de 0. Entonces esto es igual a 5 factorial sobre de 0 factorial de 5 menos 0 factorial. Entonces me va a quedar que esto es 5, 0 es igual a 5 factorial. Recordemos que 0 factorial es 1. Entonces 1 multiplicado por 5 factorial. Entonces esto sería 5 factorial sobre 5 factorial, lo que indica que su resultado es 1. Entonces veamos que nos va a quedar que es p de x es igual. Entonces sabemos que la combinatoria de 5 a 0 es 1 en este caso, multiplicado por 0.2 elevado a la 0. Todo número elevado a la 0 es 1. Y veamos cuál es el resultado de 0.8 elevado a la 5. Entonces esto es 0.3277 al hacer nuestro producto. Entonces 1 por 1 por 0.32, entonces nuestra probabilidad es 0.3277. Lo que quiere decir que la probabilidad de que ninguno de los vuelos llegue tarde hoy sería de 0.3277.